Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Tonchev y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. Riquelme, palo, gol. Si convierte, gana Argentina. ¿Quién va? ¿Con quién? Es el penal soñado por cualquier pibe que arrancó a jugar en los baldíos, en el barrio, en la casa, en la vereda, en el pueblo, en la plaza. Y ese es Montiel. Somos todos Montiel, Gonzalo, vamos. Montiel al arco. Argentina, campeón del mundo. Argentina, champions of the world. Again, at last. Lionel Messi has conquered his final peak. Lionel Messi has shaken hands with paradise. Argentina, campeón del mundo. Somos todos Montiel. En esa ilusión de potrero, en ese suelo argentino, el de Kempes, el de Di Stéfano, el de Maradona, el de Montiel, el de Messi. Somos campeones del mundo. En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná la final color azúcar la volvió a ganar papá. Y bueno, ahí arrancamos Palo Salva, el último del año, programa 50. Y bueno, ahí escuchamos de fondo el himno de este mundial, el Muchachos. Así que bueno, Argentina finalmente se consagró, así que estamos acá despidiendo el año y celebrando. Muchas cosas para celebrar este año. Palo Salva Mundial, Corna. Enhorabuena, impresionante. enhorabuena por pertenecer a la nación. Nos alegramos por pertenecer a la nación, a la gente argentina. Así que podemos decir, Palo Salva Mundial, ¿no? Somos parte, somos campeones. Vos sabés que ahora que decís, hay una publicidad muy buena que salió ahora después, viste, que somos rápidos para esas cosas, que van mostrando diferentes personas, haciendo en diferentes rubros, y a todas les ponen campeones del mundo, porque claro, somos 45 millones, somos todos campeones del mundo. ¿Qué te parece? Qué lindo, qué lindo. Buenas tardes, Corna, buenas tardes de aquí de Córdoba, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas a todo el mundo. Y nada, nos reencontramos inesperadamente por cosas de la vida. Che, Jaquín, en Córdoba, ¿no? De Córdoba capital, del cuarteto, ¿en qué Córdoba está? En el Córdoba andaluz. En el Córdoba andaluz. Está. No, yo sigo en Argentina ahora, así que me tocó vivir acá la consagración de Argentina y una locura, Chaquín. Bueno, habrá visto imágenes también del recibimiento a los jugadores, que fue la demostración más grande de la historia de Argentina. Casi 5 millones de personas salieron a la calle, que bueno, los jugadores no pudieron llegar al obelisco porque no podía avanzar ese colectivo. No sé si viste algunas imágenes, Chaquito, cómo estaban las calles. Por supuesto, es inevitable no ver. Para no verlas hay que apagar el móvil, apagar la tele y irse a algún bosque. Pero ya que nos tienen con el tema de la tecnología, es inevitable ver lo que sucedió. Obviamente me entraba una envidia sana de poder estar justamente en ese preciso momento ahí,
pero se disfrutaba de todas maneras y me alegraba de ver lo que fue casi, fue algo histórico, como bien decís, que tantas personas hayan salido a la calle a festejar y nada. La gente se expresó la necesidad de momentos buenos que tenía y fue increíble, pero nunca pensé de que podía haber tanta gente y demostrar tanta pasión. Lo que he visto increíble, es más, ahí en mi estado de Instagram colgué un par de vídeos con gente que se tiraba arriba del autobús, Sí, sí. gente de quebrada cantando igual, increíble, increíble. Hay un video muy bueno que en los festejos hay uno que se lo llevan en camilla a la ambulancia y cuando lo van metiendo a la ambulancia se ve que él sigue cantando, levantando Cantando, las manos, es impresionante. roto, Sí, increíble, no no sentía importaba nada. nada, pasión, estaba rotísimo, ¿no? No, qué increíble, qué lindo, qué lindo. Y fue muy lindo también porque también se vio mucho a lo largo del Mundial, no solo en Argentina, sobre todo a mí me sorprendió mucho, ya se había visto antes, pero en lugares como Bangladesh, India, cómo lo siguen a la selección argentina, pero era impresionante, impresionante. Sí, sí, realmente, vos sabés de que el cariño que tiene la gente de esa parte de Asia, de India, Bangladesh, tuve la fortuna de haber conocido muchísimas personas, el hecho de haber recorrido muchas partes del mundo con el tema del fútbol y conocer estas personas, te relacionaban rápidamente con Argentina, con Maradona, con esto, lo otro, y te hacían saber el cariño que tenían, pero luego con el tema del Mundial es impresionante, Sí, sí, sí. impresionante. Encima Fue son muchos, tremendo. mostraban las imágenes cuando en el momento de Argentina se consagra campeón y lo vivían como si fueran argentinos, impresionante. A mí me sorprendió el nivel, la pasión y el fanatismo por Argentina, por la selección. La caravana que hicieron de motos, no sé si viste en alguna de las imágenes, salían en caravana en moto los muchachos, impresionante. No, una locura. Y bueno, eso es lo que, viste, despierta el fútbol, que vos sabés, hay un Alejandro Dolina, un filósofo argentino, que él le hacía una entrevista y él decía, le preguntaban por todo lo que despierta el fútbol. Y él decía, que ahora lo vamos a poner el audio para que él lo explique mejor, pero que hay que tener cierta fe poética porque tal vez el fútbol no te va a cambiar la vida, pero esa felicidad que te genera en ese momento vale la pena. Así que lo escuchamos, que lo explique mejor y seguimos. Vamos a escuchar esa exquisitez. El amigo Coleridge decía que para disfrutar el fenómeno artístico había que tener fe poética y suspender la incredulidad. Entonces, cuando vos ibas al teatro no decías, no, en realidad este señor no se ha muerto porque es un actor, no es el rey de Dinamarca. Es un actor y en realidad está vivo y cuando termine la obra van a ir todos a la esquina a comer pizza. ¿Y qué tenés que suspender? Y Decía entonces Coleridge. tenés que suspender la incredulidad, tenés que creértelo aunque sea por un rato. Cuando vas al cine sabes que son fotografías, que en realidad ni siquiera se mueven, que la retina, etcétera, etcétera. Coleridge decía, hay que suspender la incredulidad cuando uno va al teatro, cuando uno lee poesía. Y yo agrego, cuando uno va a ver un partido de fútbol. Hay que suspender la incredulidad y entonces entregarse a la fe poética que consiste en creer que un gol de Messi nos va a mejorar la vida. Y en la medida en que lo creamos, un poco la va a mejorar. Y bueno, ahí pasaba Alejandro Dolina y bueno, que no vamos a agregar más palabras, pero realmente, sobre todo acá, Chaquín, que yo me encontraba acá, veía gente abrazándose, gente que ni se conocía, o viste, familiares que tal vez no te abrazás tanto en el día a día, pero no sé, ves un gol, ves la consagración y había amigos míos que tampoco siguen mucho el fútbol, no les gusta tanto, pero que se emocionaron, yo los vi llorar digo, por el fútbol, así que impresionante lo que ha generado. Sí, totalmente. Las Copas del Mundo se decía, ¿viste? Se decía de que obviamente las Copas del Mundo y más en los países se unen. Una vez, no sé de dónde había leído que dicen una vez en el año, una vez cada 4 años los países se unen como pueblo y es real, es real.
Y ahora que yo por lo menos que no recuerdo el Mundial 86 y siempre está presente ese Mundial y por Diego y por la conquista, claro, uno ahora le entiende más por qué despertaron tanto, porque realmente ahora este plantel de jugadores va a quedar la historia para siempre, ya no por la alegría, no solo por la alegría de ganar la final, porque ya incluso el trayecto hasta la final este, se estaba generando algo, se le notaba la energía de la gente que, claro, no se olvida más. Yo veía sobre todo a la gente más, a los chicos, que esos chicos, claro, no se olvidan más de estos jugadores. Claro, claro. Los que comparten el momento, los contemporáneos, obviamente, y más si te agarran en una edad de juventud, adolescencia, juventud, donde tenés todo la mezcla de emociones ahí, de sentimientos a flor de piel, se queda obviamente ahí para siempre en la retina y en el corazón. Y como decía, no, obviamente quedan a la historia no solamente de Argentina, queda obviamente a historia mundial. Y Chaquito, y bueno, en general, ¿qué te pareció el Mundial? ¿Qué expectativa tenías antes? ¿Qué te pasó después con el transcurso, con el desarrollo? ¿Qué te deja? ¿Qué te llamó la atención? El mundial lo viví de un lugar, por ejemplo, de no estar en la corriente, como es vivir un mundial desde tu país. Yo creo que vivir un mundial desde tu país te genera muchas más cosas que vivir un mundial lejos de tu país, porque la corriente que se crea, la atmósfera que se crea, no es lo mismo en tu país que en otro país. Aquí obviamente se generaba una atmósfera con respecto a España, obviamente había cierto ahí controversia entre los amantes del entrenador y no, pero por ejemplo desde este lugar sentir lo que fue Argentina me dio la posibilidad de extraer desde mí mismo ciertas cosas, ciertas interpretaciones u opiniones o sentimientos que no me sucedió al estar ahí, ¿viste? Entonces, desde antes de que comience el Mundial, pude percibir desde que se estaba creando una atmósfera como que la gente iba a estar enganchada con la selección. Entonces, el primer partido obviamente fue sorpresa, sorpresa mundial, sorpresa para todos, pero viste lo que es, una persona que tiene ese sentimiento de futbolera, nunca, nosotros por ejemplo, no pertenecemos a ningún grupo ni nos pagan a nadie como para emitir nuestra opinión, ni para defender, ni para nada. Entonces nunca le perdimos la fe a la selección, obviamente siempre creíamos de que iba a mejorar. Y fue así, desde menos a más, siempre con la fe esa de que podría pasar como en el 90, comenzar perdiendo contra Camerún y llegar a una final. ¿Y qué final, por favor? Chaquín, Impresionante. ¿y a vos te parece que al final, viéndolo ahora con el diario El Lunes, hasta vino bien, si querés, ese cachetazo al principio para, por ahí para ajustar, o hizo también que aparecieran jugadores como Enzo Fernández, Julián Álvarez, que por ahí empezaban en un principio desde el banco de suplente y los resultados ese resultado específicamente hizo que Scaloni los tirara a la cancha? Claro. Y obviamente hablando desde aquí, ¿no? Desde la interpretación, siempre digo de aquí, nunca desde ahí. Obviamente un mundial, hacer un campeonato corto, te da la posibilidad de ir mejorando o yendo para atrás de acuerdo a que pasan los días. Entre partido y partido pueden suceder muchas cosas. Sucedió lo mismo, por ejemplo, con España, acá, desde el primer partido de meter 7 y de obviamente decir, cuidado con España, a ir para atrás, ¿viste? Ganó, creo que después ¿Pató? empató y Con Alemania. perdió. Sí. Así fue. Y después pierde y queda afuera. Así que te puedes imaginar lo que es un mundial. Pero como bien decís, entre partidos, entre días de entrenamiento, las conclusiones tenés que si uno intenta pensar a veces y decir el entrenador tiene que poner lo mejor, y así fue. Empezaron a salir los recambios que estaban ahí en el banco, como Enzo Fernández,
McAllister también, como Álvarez, que obviamente le dieron un recambio, otro aire a lo que fue la dinámica de la selección. A mí me sorprendió mucho Enzo Fernández porque es muy joven. Y bueno, yo en el Benfica, que ahora está jugando esta parte del año, no lo había, la verdad que no lo había visto. Pero a mí lo que me sorprendió más allá del rendimiento, con la personalidad que jugó. Porque él entró en un momento, los momentos que entró en el primer tiempo con Arabia y después con México, eran que Argentina en el segundo partido empezó a jugar finales, porque se quedaba afuera. Y me sorprendió con la personalidad que jugó. Porque después te podés equivocar, podés jugar mejor, peor, pero se veía una personalidad, parecía que había jugado toda la vida en la selección. Así es más, lo demostró. Está claro, hay algo que siempre tuve presente cuando, por ejemplo, se ponen a hablar o emiten opiniones o ciertas creencias sobre lo que es la experiencia. Yo siempre dije, cuando hay determinación, no existe la experiencia. Yo siempre me gusta observar y emitir opiniones de acuerdo, a veces pongo metafóricamente, y me gusta profundizar lo que es el ser humano. Yo siempre, en Argentina, a la gente que no sabe, hay mucha gente de nivel bajo que con 12 años los chicos muchas veces tienen que salir de sus casas, dejar sus estudios, a salir a buscar algo de moneda para la olla de cada día de su casa. Y es una realidad. Y son chicos que tienen 12 años y teóricamente no tienen esa experiencia como para ir a buscarse la vida, pero hay una determinación en el ser humano en el cual provoca algo que sobrepasa la necesidad de querer tener una experiencia sobre algo, y salen adelante y van y buscan. Lo mismo le pasó o le pasa a las personas que juegan al fútbol. La persona que crea de que le coman la oreja, de que no tiene experiencia, se crea eso, se queda infundido ahí en el lugar. Ahora, cuando hay determinación, suple la necesidad o el argumento de que no tiene experiencia. Pasó ahí, Enzo Fernández. Lo mismo sucede con el chico este que me llama la atención, Gavi de España. Pero fue tremendo la solvencia que tuvo Enzo Fernández para, como decías, en cada partido, en momentos difíciles, tomar los partidos, los balones que agarraba como si fuese que estaba jugando hace 10 años en la selección. Y Chaquita, ahora que nombró también a algunos jugadores de España, ¿qué selección te llamó la atención o te sorprendió? ¿O no esperabas nada y te sorprendió por el rendimiento o algún jugador? Y está claro, Marruecos. Marruecos me llamó la atención. Obviamente, desde el análisis de futbolista por futbolista, se veía que tenía futbolistas que ya habían sido desarrollados en Europa, que estaban jugando en clubes importantes de Europa, pero luego lo que demostraron a nivel competitivo, tenían sus argumentos claros y competían desde ahí. Obviamente me llamó la atención mucho, y lo que hacían, ¿viste? No había una sola estrella, la estrella era el equipo. Yo no lo vi mucho, vi el partido con Francia, por semifinal, y me sorprendió mucho también porque, bueno, era un equipo generalmente muy bueno defensivamente, conjuntamente, pero muy bien con el balón, muchos jugadores con un buen pie, rompiendo línea, encarando, y la verdad que me gustó mucho, y me sorprendió porque no lo esperaba. Yo esperaba un equipo que se defendía bien y bueno, y por ahí aprovechaba alguna ocasión, pero también generaba mucha ocasión y era muy bueno. Y tal vez por ahí llegó a semifinal, que no es poco, con Francia, en el partido ese con Francia, por ahí le faltó lo que le sobraba a Francia, que era pegada, que por ahí en los metros finales se termina, viste, cayendo del lado del que más peso tiene, pero me sorprendió y gratamente, y me gustó mucho porque había muchos hinchas marroquíes. Estaba lleno. Y también el ambiente en el estadio cuando jugaba Marruecos era muy, muy lindo. Yo creo que las hinchadas de Marruecos y Argentina fueron las que más pusieron el color a este mundial. Sí. Ahí donde actualmente residimos, nosotros residimos en Almería,
y justamente en una localidad, en un municipio donde hay superpoblación de marroquíes, y la vez que ganaba, impresionante lo que creaban. Era una caravana impresionante, ¿eh? Es Sí, más, sí. se pudo ver también acá en Europa, en diferentes partes de Europa, Francia, Bélgica, que fue tremendo, fue tremendo. Pero me llamó mucho la atención y me sorprendió, obviamente, para bien lo que fue Marruecos, sí. Acá en Argentina pasaban imágenes de ciudades españolas, porque claro, en España hay mucha población marroquí, cómo salían a las calles a festejar, impresionante, impresionante. Dejaban obviamente su impronta ahí un poco violenta, muy parecida a la Argentina, Sí, nosotros también en algunos anduvimos, lugares. pasaban imágenes también de Argentina por No, diferentes lugares donde se no, fue juntaban y bueno, tremendo. sí. Este, Eh, Siempre se caracterizó la línea delgada que separa la pasión con la violencia, que siempre lo viví desde haber jugado ahí en el ascenso y en todo, ¿viste? Y el día a día de nosotros en Argentina, más en Buenos Aires. La línea delgada es tan acá delgada la, desde que el furor y la pasión, en hacer así ya te pasaste a la violencia. Es Acá en tremendo. Argentina se ve que tenemos algo con las alturas, porque cada vez que hay un festejo, viste, buscamos subir a lo que haya, viste, un semáforo, un árbol, un edificio, donde más alto se pueda. Hay, no sé si vos viste, había gente hasta la punta del obelisco con bandera, no sé si llegaste a No, ver. se vio, vi los disturbios también, los pude seguir. Y claro, desde un lugar, como te dije, que no es el país, muchas veces salta la parte ética moral y juzgan desde ahí. Y obviamente tienen su grado de razón en argumentar de que bueno, que no está bien. Y claro, yo veía las imágenes, recuerdo, estaba en el sillón y recordaba a las personas a las cuales conozco de las mismas condiciones y sabía de dónde proviene esa violencia, desde la línea tan delgada de pasión a violencia. Y yo decía, es muy complicado explicar con palabras técnicas o de razonamiento para que comprendan el porqué. En Argentina lo que se quiere, lo que se vive el fútbol es para estudiarlo y tiene muchos años para estudiar eso. Igual quiero decir, o sea, 5 millones de personas salieron a la calle y no pasó nada. Obviamente siempre hay algún disturbio, algo, pero era mucha gente y la verdad que la gente se portó muy bien, porque vos imaginate, o sea, cualquiera que haya visto las imágenes pensaba, en cualquier momento pasa algo, pero solamente porque el amontonamiento de gente era impresionante. Y ahora que decir cómo lo veían ahí desde desde por ahí, en este caso vos que estás en España, acá en Argentina sobre todo con el partido con Holanda, ¿te acordás que el partido con Holanda fue muy picante entre los jugadores, Eh, durante el partido, después del partido, antes del partido? Y bueno, salió la famosa frase después también de Messi, andá para allá bobo, que ahora la ponemos para recordarla, la ponemos antes para recordarla y seguimos. Dale. Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final. ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, Leo. Bueno, Bueno, ahí pasaba Messi con el andá para allá, bobo. Y bueno, se armó toda una polémica, porque acá en Argentina yo, Chaco, te cuento esto, yo a veces les cuento, pues yo le quería aplicar sobre todo a mi amigo. Acá en Argentina salen muchas imágenes del Chiringuito, programa amarillo si lo hay en España, que yo le digo, yo le quería explicar. Lo más infectado en la comunicación que puede existir a nivel comunicativo que puede llegar al país. Por eso digo, Pero escuchá, ojo con lo que Chaco, se consume. acá, Chaco, el chiringuito lo pone, está en uno, si vos tenés acá uno de los famosos cables que podés adquirir, podés ver el chiringuito en la televisión. Pero bueno, llegaron muchas imágenes de ahí, de integrantes del chiringuito, hablando, desferrestando a los jugadores argentinos, hablando muy mal por las reacciones, por los festejos, porque también en el momento que Lautaro Martínez convierte el gol del último penal que ganamos, se ve una imagen
donde los jugadores argentinos le gritan, le festejan a los holandeses en la cara, y bueno, se habló mucho de eso, se criticó mucho a los jugadores argentinos. Yo le intentaba explicar, sobre todo a la gente que conozco, que ese es un programa, bueno, que no hace ni la pena verlo, pero bueno, no sé en general, aparte de esa visión de ese programa, no sé en general cómo se vio, qué se dijo ahí en España. Tomando como referencia ese programa, no, porque yo personalmente lo quise verlo una vez y no me interesó nunca en la vida, porque sabía que no me iba a aportar nada, porque proviene no es neutral, es parcial, o sea, los subvencionados, los que hablan ahí, están subvencionados por una persona, entonces no hay objetividad, hay subjetividad, entonces no me sirve. Y entonces después tomando referencia de muchos medios, de lo que pasaban, hubo un común acuerdo de lo que es el fútbol para Argentina. Mostraban las imágenes de que, es más, tuvieron 3 días seguidos siempre haciendo referencia a cómo se vivió el festejo, el recibimiento, la gente, las caravanas de lo que fue Argentina. Y fue, obviamente, no solamente para los españoles, en muchos lugares de Europa e inclusive de Latinoamérica, de llegar a la conclusión de lo que fue para los fanáticos del fútbol y para los argentinos el Mundial. Fue, como decía, fue algo histórico, nunca se vivió, después de la democracia, creo que fue un acontecimiento importante, creo que este fue el acontecimiento en el cual el pueblo salió a la calle y que fue increíble. Sí, no, total, total. Y en cuanto volviendo a ese partido, y son cosas que pasan, no están bien, no están mal, hay que estar ahí. Imagínate, uno viendo el partido está que explota, estando ahí en la cancha te pasan cosas que no es fácil. Desde sentado en un sillón no es fácil, imagínate estando ahí, viviendo con las revoluciones a mil. Y bueno, fue una reacción que no, tampoco vale la pena andar en detalle de lo que pasó, porque son cosas que pasan todo el tiempo. Obviamente, el foco de un mundial hace que todo se magnifique 100 veces más. Obvio, ¿no? El foco mundial, imagínate las redes sociales y la generación global con el tema de la tecnología, que todo se magnifica. Y con respecto a eso, siempre las opiniones, siempre va a haber cambio de opiniones. Hay una opinión en la cual estás sentado y no estás totalmente con tus cabal y poder respirar, poder analizar, poder tomar referencia. Y hay otra opinión en la cual estás ahí adentro. Entonces hay que estar ahí adentro para jugar. Entonces no se puede juzgar y mucho menos sabiendo de que también el fútbol es un festejo y hubo cruces de declaraciones en el cual muchas veces toca la fibra. El futbolista competitivo, cuando escucha ciertas cosas que tienen como objetivo desprestigiar o menoscabar lo que es el futbolista, te salta la fibra. Es más, tomando referencia ahí, creo que fue la primera vez que fui feliz viéndolo a Messi defender a la celeste y blanca como verdaderamente tendría que defender un capitán a la celeste y blanca. Me sentí muy orgulloso de él. Entonces fue especial porque lo vi realmente defender como fui acostumbrado a la persona que me enseñó a cuidar la patria como Diego Armando, que se ponía la celeste y blanca y da igual si era Italia, da igual si eran los ingleses, pensaban en los millones y millones que desearían estar ahí. Entonces vi a Messi ahí y me estremeció realmente, me estremeció y me gustó mucho. A mí personalmente me gustó como argentino, como amante del fútbol, como amante de ver una persona que te defienda ahí, me gustó. Así que nada, eso forma parte del fútbol. Ahora, como siempre digo, el que no pateó una chapita del suelo, zapatero a tu zapato, quedate sentadito y opiná de cómo se mueve la tecla del ordenador, de cómo se cambia el mando del televisor, de tomarte una leche calentita, pero de juzgar, de lo que estar ahí, no juzgues si nunca estuviste adentro. Yo siempre digo lo mismo. Chaquín, y sí, y además, la verdad que lo que sí se armó algo muy lindo, bueno, entre los jugadores, exjugadores,
la hinchada, porque la hinchada argentina la verdad le puso un color al mundial, con la hermosa canción esa de Muchachos, y fue muy lindo todo lo que se generó. También ver jugadores en la tribuna, lo ves jugadores, Sorín, Crespo, el Kun Agüero, Zanetti, el Bati, todo alentando a la selección, todos juntos, y viviéndolo como un hincha más, no sé, había una energía ahí que está muy lindo ver todo eso. Por supuesto, se notaba, es más, ya te digo, se notaba esa energía de querer de que Argentina salga campeón, se notaba realmente, fue Y muy bonito. dice, no sé si viste, cuando Messi mete el gol con México, que hasta ese gol, Argentina no había jugado bien el primer tiempo y era un partido que si no ganamos poníamos pie afuera. Hay una imagen que en el banco suplente que se sienta Scaloni al lado de Aimar y Aimar se lo veía que estaba como hiperventilando. Se ve que tenía guardado algo ahí, salió todo. Y después hace poquito salió el padre hablando que Aimar le había dicho que se le había juntado todo. Hace poco había muerto su madre, la de Pablo Aimar, y se lo ve hiperventilando, que Aimar un tipo que siempre ha estado muy tranquilo y demás. Impresionante las cosas que deben llevar por dentro. Y a Scaloni le preguntaron en conferencia sobre eso y él hizo una reflexión muy buena sobre muchas veces cómo tomamos el fútbol, que obviamente uno juega para ganar, pero muchas veces, no sé si las presiones, las expectativas de todos hace que los jugadores entren con una mochila y entren con esa ansia que después, claro, cuando explota eso, sale de todo. Por supuesto, es muy complicado. Yo siempre pensé lo mismo, ¿no? Es muy complicado juzgar a los que están en el mundial, a los que entran en una cancha. No se puede juzgar, pero la imagen esa también que hablabas recién de Aimar, era el momento obviamente de cualquier ser humano, de cualquier mortal, nos incluimos a todo el mundo, en el cual expresa lo que sale de adentro. Él obviamente es una persona que siempre gestionó muy bien las palabras, las emociones, se caracteriza por eso. Lo poco que, no digo que lo conozco, porque no conozco a nadie personalmente, solamente a vos y a tu hermano y a los pocos amigos. Lo que uno percibe. Lo que uno percibe es eso, y obviamente salió lo que tenía acumulado adentro. Ahí vamos a escuchar lo que decía Scaloni luego sobre lo que le generó ahí esa imagen de Aimar hiperventilando, así que lo escuchamos al técnico de la selección. Dale. Más una reflexión que habría que hacer a lo que realmente se vive estar acá. Habría que tener un poco más de sentido común y pensar que es solo un partido de fútbol. No sé, yo ahora recibo un mensaje de mi hermano que se había ido al campo llorando, que no había escuchado el partido, y no puede ser. La sensación es que te estás jugando algo más que un partido de fútbol, y la verdad que no lo comparto. Y eso mismo sienten los jugadores cuando salen a la cancha. Cada vez que te tenga que jugar un partido por pasar una fase eliminatoria, por pasar un mundial o por jugar a la bolita, con la selección argentina va a ser siempre así. Y creo que es la sensación que todos teníamos, el desahogo, y es difícil hacer entender a la gente que al final mañana sale el sol, gane o pierda, y lo importante es cómo hiciste las cosas o si le intentaste hacer lo mejor posible, y es lo que nosotros hacemos. Y bueno, ahí pasaba Leo Scaloni, que también fue compañero de Messi en el 2006, o sea que él fue compañero de Messi, no sé si de algún jugador más, probablemente del Papu Gómez, creo que compartieron también en el Atalanta de Italia. Así que, pero el cambio de Scaloni, como antes cuando él estaba de ayudante y demás, se lo veía un tipo más extrovertido, ¿viste? Todo el tiempo, y ahora es como que él, en el nuevo rol obviamente de responsabilidad que le toca llevar, y cómo explotó cuando Argentina mete el gol Montiel, se lo ve que él se queda como quieto, no reacciona, y después se ve, cuando lo viene a saludar Leandro Paredes, le viene a dar un abrazo, explotó, que parecía lloraba como un Claro. niño. Claro, impresionante, ¿eh?
Impresionante, qué momentos, ¿eh? Qué Sí. momentos lindos momentos. Pero sí, como decía, Scaloni como futbolista era un poco más extrovertido y obviamente ahora en este rol mantiene un poco más su persona en sí. Sabe manejar, sabe gestionarlo y tarea difícil, ¿eh? Y bueno, y este mundial nos dejó unas historias. Yo quiero compartir alguna, no sé si la conocés vos, Chaco. Hay este jugador argentino que fue campeón en el, en el Mundial 78, Daniel Valencia. Y él como campeón del mundo había recibido de Qatar, había recibido una invitación para ir a ver la final. Todos los gastos pagos, entrada paga incluida, pero el hijo luego de esto cuenta en las redes que ellos tenían como una costumbre de, para cualquier partido de fútbol, pero especialmente para esto del Mundial, juntarse a ver los partidos y 15 minutos antes preparar el mate, después comer un asado, charlar, ver fútbol. Cuestión que Valencia rechaza la invitación de la FIFA para ir a ver la final del Mundial. Y el hijo, obviamente, imagínate, pero que estás loco, ¿cómo va a hacer eso en la final mundial donde todos queremos estar, qué sé yo, ¿verdad? Cuestión que Valencia le dice, mirá, yo ya gané un mundial, ahora me gustaría compartir con ustedes, ganar otro mundial. O sea, compartirlo, estar con ellos en el momento, poder, imagino, darse un abrazo, así que eso me gustó mucho esa anécdota, no sé si vos la habías leído, Qué anécdota, ¿eh? Vos sabés que recién me entero, junto con no sé, las personas que estaremos escuchando, no sé si todos lo habrán oído, no, yo me estoy enterando ahora por vos y realmente que mientras a medida que vas contando, intento con mi mente seguir a esa persona y qué bueno y qué valentía y qué detalle, impresionante la decisión que toma, Y claro, qué porque bueno. y claro, lo fácil tal vez hubiera sido irse ahí a Qatar, ver la final, porque viste que había mucho, la FIFA generalmente invita a ex campeones mundiales a ver las finales. Se pudo ver mucho, bueno, varios de los campeones del 86 también y de otros países. Y bueno, en este caso, Daniel Valencia decidió quedarse a tomar mate y comer un asadito con los hijos y poder darle un abrazo que yo me imagino que esos abrazos en esos momentos debe ser, porque Claro. lo he visto, vale más que cualquier cosa. Y como decía él, que ya fui campeón del mundo y me abracé con los que en ese momento me tenían que abrazar y ahora de momento abrazarme con los que me tengo que abrazar. Qué bueno, ¿eh? Sí, sí. Digno digno de admiración por mi parte. Daniel Valencia, que fue jugador bueno, de Gimnasia de Jujuy, Talleres de Córdoba, jugó en Guaraní, jugó en Bolivia en su última etapa como jugador. Y también me ¿Nativo de sorprendió, dónde? ¿Nativo él de es de, dónde, él Mariano? es de Jujuy, si no me equivoco, a ver, déjame Jujeño. ver. Sí, sí, creo, a ver, déjame ver. Sí, de San Salvador de Jujuy. Este, ¿Eh? así que Le allá del enviamos un norte. abrazo, le enviamos un abrazo y nuestro respeto a Julián desde acá, desde Palo Salva. No nos conocemos personalmente, pero Daniel se Valencia, Daniel merece. Valencia. Daniel, le enviamos un abrazo desde aquí. Por si Y, nos escucha y si no, a quien lo conozca le hace llegar nuestro mensaje, nuestro saludo. Y otro jugador, otra que me llamó muchísimo la atención, más conocido, coincidiremos, el mejor 9 en la historia que tuvo Argentina, o que fue Gabriel Omar Batistuta. Y viste que Batistuta siempre él mismo lo ha dicho, que él no le gustaba tanto el fútbol, que lo hacía como un trabajo, que ni siquiera miraba mucho fútbol. Y yo no sé si vos viste las imágenes de Chaco cuando se emociona Batistuta. Él estaba trabajando o comentando para un canal árabe, creo, si no me equivoco. Y sale el campeón Ajá. Argentina y en el momento se emociona y dice unas palabras, así que lo vamos a escuchar ahí al Bati en el momento que se emociona luego de que Argentina salió Dale, campeón. pon el fragmento, dale.
Es muy importante para nosotros. كان ذلك مهم جدا بالنسبة لنا لأننا نبهر جدا. Vamos, estoy contento por Messi. سعيد جدا لميسي وللأرجنتين. No puedo hablar. Todos querían que gane Argentina. الجميع أراد أن يفوز الأرجنتين Se sintió la energía. جميعا وهذا لا يصدق. Perdón, tengo 50 años. أرجو أن تعذروني ولكن انتظرنا طويلا من أجل هذا اللقب. Muy lindo. Y bueno, ahí pasaba el Bati emocionado, que a mí me sorprendió porque lo que te digo, viste, a veces pasa que gente que por ahí, a ver, Bati fue un futbolista de elite, jugó en todo, pero él siempre había, en cada entrevista, que él decía que el fútbol era como su trabajo, que no miraba ni siquiera mucho fútbol, y verlo emocionado así, la verdad que me tocó verlo al Batigol. Empatizaste ese momento con Gabriel Omar. Sí, aparte del Gabriel Omar, viste, ¿quién no le gustaba a Gabriel Omar? Con esos pelos largos ahí, con esa derecha que era... Ay, papá, si te agarraba un pelotazo al Bati. El cañón ese era tremendo, mamita querida. Terrible. Qué lindo. Qué lindo momento de esta persona. Obviamente también se habrán quebrado, sabiendo de que también se vistieron esas camisetas, han estado defendiendo a un país en copas del mundo del fútbol y también se habrán sentido parte de ese logro también, creo yo. Total, y darse cuenta, o sea, todo, que no es fácil, no importa si tenés buenos jugadores, malos jugadores, no es fácil, nada te garantiza, no es fácil ganar una Copa del Mundo, entonces, viste, muchas veces, acá, sobre todo en Argentina, por ahí somos muy exigentes y tal vez hemos pero maltratado sector a ciertos jugadores por no poder conseguir una Copa del Mundo que no se gana todos los días, así que disfrutemos de esta. Por supuesto, Gornado, hay que disfrutar. Lo que pasa es que han puesto el listón muy alto la gente que han pasado en la historia del fútbol argentino en Copas del Mundo, así que lamentablemente es inevitable no pasar por la responsabilidad de saber de que el listón está alto. Sí, y bueno, pero bueno, ahora esperemos que no vuelvan a pasar 36 años. Puede pasar, pero bueno, por lo menos ya disfrutamos una, Chaquín, ya vimos una. Obvio, por supuesto que sí, hemos vivido muchos momentos en Argentina, sin duda. Y como siempre digo, ser argentino tenemos la fortuna de saber y haber disfrutado de los dos más grandes de la historia del fútbol. Y sí, lo que han visto mi ojo, como muchas veces se hace estas listas de los mejores de los tiempos y siempre se hace una de 5. Y bueno, la de 5, ¿quién está? Pelé, Maradona, Di Stéfano, Cruyff y Messi. Y bueno, tenemos 3 porque Di Stéfano era el argentino y eso dice mucho del nivel de fútbol argentino. De 5, 3 argentinos, ojo, Guarda, no hemos copado, diría acá un vecino. Exacto, y por eso mismo, viste, normal, la gente tiene esa, se creó el derecho, bueno, se atribuyó el derecho mediante esto. ¿Qué va a hacer? Che, bueno, Chaquín, y para ir terminando el Mundial, quiero poner un audio que me gustó mucho de una periodista, se llama Sofía Martínez, que en un momento, antes de la final con Francia, ella está entrevistando a Messi y en vez de preguntarle, le transmite un parecer de ella y sobre cómo lo estaban viviendo el pueblo argentino, los hinchas, y sobre lo que significaba para nosotros como hincha la selección y él, así que me pareció muy lindo, así que lo ponemos y ya vamos terminando con el Mundial. Dale. Lo último que te voy a decir no es una pregunta, sino solamente te quiero decir, se viene una final del mundo y si bien todos queremos ganar la Copa, quiero decirte que más allá del resultado, hay algo que no te va a sacar nadie. Atravesaste a cada uno de los argentinos, de verdad te lo digo. No hay nene que no tenga tu remera, que no sea la original, la trucha o la inventada, la imaginaria, de verdad. Marcaste la vida de todos y es eso que para mí es más grande que cualquier Copa del Mundo y eso no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente
que de verdad ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una Copa del Mundo y eso ya lo tenés. Así que gracias, capitán. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que lo sentí durante todo este tiempo, el cariño de la gente, de la Copa para acá, que estamos viviendo momentos increíbles con ellos y creo que este grupo, más allá de que todos queremos ser campeones y queremos que se nos dé y terminar de la mejor manera, hizo un proceso intachable. Y bueno, ahí pasaba, y la verdad muy lindo todo lo que le transmitía a Leo, y así vamos a ir terminando con el Mundial de Qatar 2022, que bueno, qué lindo decir somos campeones del mundo, ¿eh? Qué lindo decir somos campeones del mundo y qué lindo decir que tuvimos la fortuna de disfrutar de Leo Messi, de Maradona y de todos los monstruos que pasaban por la selección argentina. Y aparte, yo no sé, Así que es Chaco, una fortuna y obviamente, sí. ¿Vos estabas en el 2010 en España? Sí, estaba. Claro, Bueno, sí, yo también. estaba en España. Y qué lindo España, cuando estaba, sí. porque uno estaba ahí y qué envidia sana de verlo festejar, disfrutar de la selección, porque también de otro equipazo ahí del equipo de Vicente del Bosque. Y bueno, ahora por suerte nos tocó a nosotros. Sí, ¿qué te parece? Como decís, esa envidia sana de querer disfrutar eso y ver, es más, viendo lo que te gustaría estar viviendo bueno a vos, te crea un poco entre nostalgia y alegría, ¿viste? Alegría de saber qué lindo ese momento. Y bueno, Chaquín, acá me dicen que hay un saludo, a ver, de un futbolista campeón del mundo, dicen, hay un saludo para los oyentes de Palo Salva, así que lo ponemos, a ver, vamos a poner a ver si lo reconocemos, a ver qué dice, vamos a escucharlo. Bueno, le quiero mandar un saludo a todos los que escuchan Palo Salva, espero que la pasen linda y le mando un fuerte abrazo. ¿Qué mirá vos? Anda para allá, vos. Y bueno, ahí pasaba, no sé, dicen que Messi, pero estaba medio resfriado ahí, me parece. No, me parece. Por favor, que no le pasen los capítulos, no le pase este capítulo a Messi que escuche, porque va a decir, no, ese no soy yo. Ese Messi me parece que estaba un poco engripado, Sí, ya habrá, no sé, estaba la voz. Había estado fuerte la fiesta esa de celebración de la selección, pero bueno. Sí, me parece que fue el Leo Messi un poco imitador ese. Por la duda no confirmamos nada, que Messi lo dejamos ahí a criterio de cada uno y le mandamos un saludo a Luquita ahí, él sabe. Así que nada. Y bueno, Chaquín, bueno, para ir terminando, ¿cómo termina el año de lo futbolístico? Se dice, bueno, le recordamos a la gente, Chaquito sigue en el Monscalpe de Gibraltar, ahí en la primera división. ¿Cómo terminó el Chaquito esta primera parte de la temporada y qué expectativa para lo que viene? Se cierra la primera parte del año, la temporada, no como con los objetivos que se habían plantado en primer momento, pero obviamente con un objetivo importante también por delante, que es intentar mediante copas, mediante la Rock Cup, clasificar a Europa. Y a nivel personal, intentando obviamente jugar más partidos, pero reconociendo la dificultad que tiene el entrenador para diagramar el equipo y obviamente las situaciones en las que se les presenta desde mi lugar, la parte personal, intentar disfrutar el mayor tiempo posible dentro de la cancha, no solamente jugando, sino entrenando también. Cada vez que entreno disfruto, más sigo jugando como con ganas de ganar siempre, con ganas de mejorar y sabiendo el lugar donde uno está. Y nada, intentando de que sea un año especial. Intentando de que sea especial, lo estamos haciendo especial desde las circunstancias que se nos presentan. Y nada, ahora mismo recuperando el cuádriceps, que lo tenía un poco lesionado. Así que ahora mismo, por ejemplo, corto con vos y estoy yendo al gimnasio. Así que nada, como siempre. Bueno, lo vamos a dejar al Chaquito que vaya al gimnasio, porque si no después, viste, a ver si nos va a echar la culpa, viste, a Palo Salva, que viste, no está a punto.
yo no suelo ocurrir responsabilidades que provienen de mi mano a nadie. Así que, por favor, al contrario, estoy aquí porque disfruto de la compañía de los palosalveros, de que Mariano Cornado, de la gente que nos escucha, que le da play al teléfono y nos hacemos compañía mutua. Así que para mí es un placer, una bendición. Y nada, aquí estamos y seguimos. Y bueno, le deseamos muy felices fiesta. Bueno, ya pasó Navidad, le deseamos que pasen muy bien el año nuevo, que lo reciban de la mejor manera. Se come lindo, se toma un poquito de más de vez en cuando, Chaquito. Se come, viste, algún mes. A mí me gusta donde hay mesa para picar de todo, viste. A mí me gusta ir picando, viste. Toco y me voy para diferentes platos. Todo terreno, ¿no? Sí, todo terreno. Mientras toque en todos lados y estés consciente, bien. Ahora el tema es mientras sigas tocando y estás un poco mamado, tenés cuidado. Sí, no, ahí ya se complica, viste. El día después encima, ya a esta edad ya no es lo mismo, viste. Ya no recupera el cuerpo de lo mismo. No, doblado como alambre terminás, me imagino. Cuidate, viejo. Sí. Estás jugando con los veteranos, me está diciendo. Me gustó mucho ver a los jugadores argentinos cuando iban en el colectivo descapotable. Llevaban vino con Coca-Cola y llevaban la botella de plástico de Coca-Cola cortada, ¿viste? Como hacemos los terrenales, ¿viste? Así que fue muy lindo verlo ahí a los muchachos. Encima bajo el sol, no sé cómo debe haber pegado ese vino, pero bueno. El peluche que se habrán alzado de cosas pocas. Había varios que ya no se sostenían mucho ahí, pero bueno. Bueno, Carni. Bueno, le mandamos saludos a todos. Feliz fiesta. Igualmente. Y que, como siempre, síganos, compartan el podcast y dale. Y nos vemos ya el año que viene. Si Dios quiere, feliz 23 para todo el mundo, para los alberos. Que tengan una buena tarde, buenos días, buena madrugada, buenas noches. Y que nada, disfruten, sean felices, Dios los bendiga a todos. Nos vemos el próximo año. Hasta la próxima. Chau, chau. Esperé tanto este partido y ya se terminó. Esto fue